Hola, que Dios bendiga tu vida y puedas tener un día especial con Él. Bien, venimos hablando de Israel ya saliendo libres. Por fin, luego de permanecer por más de 400 años en Egipto bajo la esclavitud, Dios libera al pueblo. Hoy veremos a Israel cómo reacciona ante la crisis aterradora del momento. Y creo que esto nos refleja a cada uno de nosotros, así que vamos al pasaje de hoy. En Éxodo 14, verso 1 al 14, dice así: Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Bien, vemos que ya los hebreos están en libertad. Emprenden su viaje, su salida, así que toman la dirección por la cual Dios los guía. Y acá viene la pregunta: ¿por qué Dios los lleva hacia este lugar? ¿No podría haber tomado otra dirección? Como se dijo anteriormente, era Dios guiando a Israel exactamente al lugar preciso, porque había un plan y propósito al llevarlos por aquella ruta en particular. Claro, por un lado tenían al Mar Rojo y por el otro al ejército que venía con armamento de guerra, y no era un número reducido, pues según un historiador llamado Josefo, comenta que según su registro, Faraón tenía 50,000 jinetes y 200,000 de infantería, además de los carros. ¿Qué hubiéramos hecho si estaríamos allí presentes y vemos venir a un gran ejército dispuestos a aniquilarnos y a nuestro frente para poder pasar un mar? Creo que mi queja no solo sería en 2 versículos como lo hacen los hebreos a Moisés en el verso 11 y 12.
Mire, a la vista del faraón la victoria era segura. Estaban encerrados, no tenían salida. Pero a la vista de Dios todo estaba controlado. Había un propósito con toda esta situación. Entonces Moisés, como toda persona que se deja usar por Dios, emite un mensaje que Jesús suele hacerlo continuamente. En el verso 13 Moisés pronuncia ciertas frases, palabras que debería ser el mensaje de cada día para nuestras vidas. La primera frase es: no tengan miedo. Es interesante ver cómo Moisés no les llama la atención luego de que vieran tantos milagros, aún calentitos, recién sacados del horno. Aún no pasó mucho tiempo luego de ver todas las obras que hizo Dios en Egipto para sacarlos en libertad. Pero ahora inunda el miedo, y las primeras palabras de Moisés no son con una llamada de atención, sino de ánimo. Esta frase me recuerda a lo que nos dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Bueno, esto también es para nosotros, que cuando vemos que la situación se escapó de nuestras manos y nos entregamos al destino, como usamos esa frase, es decir, bajamos los brazos y dejamos de luchar, rindiéndonos ante la situación. Entonces viene una palabra de Dios y es esta: no temas. En vos no está el espíritu que te hace retroceder, sino avanzar con valentía, y aunque parezca todo perdido. La segunda frase es: solo quédense quietos. En otra versión dice: manténganse firmes, y lo que nos intenta decir es: paren un poco con la ayuda propia, esa actividad de la naturaleza humana de luchar y luchar contra todo, pero con nuestras fuerzas. Debe llegar el momento donde nos sometemos y nuestra fe descansa completamente en Jesús. Porque cuando llega el momento a nuestra vida que nos encontramos con un mar enfrente y un ejército a nuestras espaldas dispuesto a aniquilarnos, seguramente nuestro primer pensamiento es pelear con ese ejército. Pero puede ser que Dios nos llevó hasta ese lugar con algún propósito. ¿No lo cree así? La tercera frase es: observen cómo el Señor los rescatará hoy. Responde a lo que mencionamos con la frase anterior. Acá es donde nos menciona que la salvación no es por méritos nuestros, por cómo nos comportamos, trabajamos o qué buenos ciudadanos somos, cristianos. No, la salvación viene solamente de Jesús. No habla de ayer ni de mañana, sino de hoy. Y en este día Jesús te quiere dar la victoria, pero si de pronto decidimos pelear contra aquel ejército, tal vez suceda que Dios aún esperará a que lleguemos al punto de estar quietos y tan solo observar como Él lo hace. Y la última frase es: esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Esto no significa que nunca más volverían a ver a gente egipcia, sino que no los volverán a ver en esa posición de aparente victoria. Sabe que como seres humanos solemos tener debilidades, hasta un punto con vicios que nos esclavizan. Pero este pasaje es extremadamente de bendición, porque habla a tu vida como así también a la mía, que como seres humanos que luchamos con muchas cosas que nos esclavizan, pero así como los egipcios esclavizaban a Israel, que desde ese momento ya no los verían de la misma manera, así será con lo que luchamos. Llega un punto en que no nos controla más, porque esa victoria que logramos en Jesús no es momentánea, sino para siempre. Concluyo con el verso 14, donde dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Jesús pelea por vos. No tengas miedo a esta situación. Observa y solo mira lo que Dios hace.
y cómo te rescata de este momento adverso. Porque lo que pasa ahora no te debilita, sino que te hace más fuerte. El Señor pelea por vos, así que mantén tu confianza en Él. Señor, muchas gracias por este día, por brindarme esta palabra que bendice mi vida. Cualquiera llegue a ser la situación que vivo, no quiero temer, sino descansar en tu persona, Jesús. Y no quiero hacerlo con mis fuerzas, sino aprender a confiar plenamente en vos. Porque estoy seguro que tu rescate siempre llega a tiempo. Mi vida está en tus manos y una vez más, gracias por hablarme. Porque ahora sé que a pesar de todo, siempre estás conmigo. En tu nombre, Jesús. Amén.